Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos otra vez al canal. El día de hoy les traigo como tutorial, parte de la continuación de lo que fue el taller de programación en Twitch. Si no me siguen en Twitch, suscríbanse muchachos. Y sin más dilación, les pido que por favor se suscriban, que por favor activen la campanita de notificaciones si YouTube les avisa cada que subo un nuevo video. Comenten, denle cariño a este video, compártanlo y sin más preámbulos, empezamos. Bien, en esta ocasión vamos a ver un poquito lo que es Python. Esto es todo lo que vamos a ver de Python. Quería tocar lo que son los arrays y los diccionarios. Pero después dije que no lo voy a hacer, ya que al final no es algo que hayamos visto en el taller de programación estructurada y lo que quiero es justamente hacer es eso, poder mostrarles las equivalencias entre lo que son, digamos, eh, las estructuras lógicas que vimos, el if then, el if then else, lo que es, digamos, el repeat until, el switch, el while, todas estas estructuras que vimos, digamos, para poder de algún modo eh, empezar a programar cositas sencillas con Python. Recuerden que todo programa que puedas ponerlo en una forma propia, o sea, con una sola entrada y una sola salida, podemos programarlo con estas estructuras. Recuerden eso y vamos a ver. Lo primero que vamos a empezar viendo es cómo, digamos, este, funciona la entrada y la salida de Python por terminal, ¿no? Entonces aquí ya preparé, digamos, el Python. Voy a estar pasándoles en el video el link del repositorio de GitHub. Así ustedes pueden ver el código ahí y qué sé yo, dejar sus comentarios, sus consultas y bla, bla, bla. Entonces en este caso, él hace un ejemplo y nos pone que, por ejemplo, que para poder introducir datos por teclado usamos la instrucción input y que aquí dentro del input podemos poner como una especie de prompt que se le llama programación o una cadena, un texto aquí para que muestre cuando vayamos a ingresar algún dato. ¿Estamos? Entonces, en este caso hace lo mismo. En todos los casos hace lo mismo. Vamos, por ejemplo, si yo ejecuto este código, entonces me va a pedir que ingrese mi nombre. Vamos, esta es una instrucción. Y el valor de lo que sea que ingrese en el nombre, él lo va a asignar a la variable, en este caso nombre, creada recientemente. ¿Estamos? Otra cosa muy interesante es que Python, por ejemplo, no admite variables creadas de la nada. O sea, por ejemplo, yo poner, qué sé yo, A. Si yo declaro la variable, Python no admite esto. Python no admite la declaración de las variables. Tiene que ser siempre declaración e inicialización de variable. No puede ir, por ejemplo, eh, solamente acá el nombre y después le asigno el valor con el input. No. Tiene que ser declaración e inicialización, sin falta. ¿Estamos? Eso por un lado. Entonces, por otro lado, ¿qué pasa si quiero ingresar un número como entrada? Muchos de los que cuando aprendíamos Python le hacíamos con el input y qué sé yo, metíamos el 2 y un 2 para que nos salga 4, poníamos para que sume y salga 4 y al final resulta que salía 22 y nosotros, ¿what? ¿Cómo así? Claro, porque Python trabaja con lo que se llama un tipado fuerte, un tipado fuerte de datos. O digamos, un poco, digamos que es tipado dinámico, es decir, el tipado de Python, o sea, el tipo de datos de la variable de Python, se asigna de forma dinámica, es decir, según el primer valor que yo le asigne a la variable. Pero, por ejemplo, y que pero este no puede cambiar a lo largo del tiempo. No así como en JavaScript, que yo puedo asignar, por ejemplo, un objeto, un número, después un texto, después un booleano, después un no sé qué. Puedo asignarle, hacer madres con JavaScript. Y bueno, esto Python lo hereda de C.
C++, así que hey, está bien. Input siempre, esta función input acá, siempre retorna un string, es decir, variables de tipo texto o cadena de caracteres. Por comodidad lo llamamos string, se van a ver después por qué. Y en este caso, si la entrada que precisamos es de otro tipo, por ejemplo, un número, tenemos que usar el constructor de la clase correspondiente para poder convertir, digamos, lo que llega del input y entra acá, en este que es el constructor de los enteros, vamos, que es int y entre paréntesis, y entonces todo esto que está acá, este string, si yo ingreso una cadena de caracteres, va a intentar esto convertirlo en un número entero. Y esto va a asignarlo a la variable recién creada a. Más o menos un poco lo mismo con esto. Con esto de acá. Entonces convertimos los tipos de datos de cadena, de texto a un número. Si quisiéramos hacer que sea un número con coma, un número real, vaya, entonces tenemos que usar float en lugar de int. Entonces float ante 1 es igual a float, bla, 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 lo mismo. Para convertir la entrada, que esto es una duda recurrente que tenemos los que empezamos con Python y nadie nos responde. Bueno, ahí está. Los strings pueden hacer algo que se llama concatenarse, que es básicamente esto. Que todo esto de acá, todo esto que está acá, es un string gigante, pero si ven acá este más, es como que este dato que está acá, siempre y cuando sea un string, una cadena, texto, voy a poder como añadirlo a esta cadena. Entonces el usuario, espacio, más nombre. Ahí entra el nombre del usuario. Ha ingresado los enteros y como A no es un string, toca convertirlo en string. ¿Y cómo? Como la misma forma que hicimos con los enteros, solo que ahora con el constructor de los strings, que es str, y seguimos concatenando, hasta que simple y llanamente terminamos nuestra función. Bien, ¿cómo mostramos datos en Python? Por pantalla, con la función print. Print nos muestra salida por pantalla. ¿Estamos? Bien. En este caso terminamos el programa. O sea, voy a poner este input final de acá. ¿Para qué? Para que evitar que el programa cierre y poder visualizar el resultado. Y ahora terminamos explícitamente el programa y retornamos un código de error con exit. Por convención, si el código de error es 0, el programa se indica que el programa termina sin errores. Lo mismo aplica después para las funciones que vamos a ver. En este caso, vamos a cerrar. Q, vamos a abrirlo. Aquí pueden ver que ya estuve programando cosas en Python. Entonces, ingreso un número de usuario, por ejemplo, Yaku. Se ingresa un entero 1, otro entero 2, un real, yo qué sé, 3.14 y 3. Bueno, yo qué sé, 2,28, yo qué sé, ahí. Entonces, la suma de los enteros es 3, la suma de los reales es 5,2, 42, perdón, y presiono Enter para continuar. Si yo pulso cualquier otra cosa, entonces no continúa, ¿estamos? Entonces tiene que ser Enter. Y ahí. Listo, ya está. Eso es todo lo que hacemos con... O sea, esto es todo lo que podemos hacer con inputs, outputs. Una pequeña introducción a tipos de datos quizás. Luego vamos a ver un poquito en Python, así muy por encima lo que es Python. Les digo, si tienen dudas de cómo funciona una estructura de datos como tal, les recomiendo ver el video pasado en el que se explica un poco más a detalle cómo funcionan las estructuras lógicas de la programación estructurada. Vamos. Entonces vamos un poquito aquí
Vamos a abrir esto. Bien. Ahora que ya podemos, digamos, saber cómo pedir, o sea, leer, famoso leer datos del pseudocódigo y escribir, mostrar datos en pantalla, podemos hacer cosas, por ejemplo, tomar decisiones, y esto lo hacemos con el if, ¿de acuerdo? Se escribe más o menos así el if del Python. Entonces el if del Python. ¿Estamos? El super if del Python, que espectacular, ¿eh? Bueno, en este caso, otros lenguajes de programación, y esto es algo que a mí personalmente no me gusta mucho de Python, y es que cuando entramos en una estructura, la que sea, Python usa dos puntos de acá y usa lo que se llama tabulación o indentación. Eso quiere decir que todos las instrucciones o el bloque de instrucciones, digamos, de este if que se va a ejecutar si se cumple esta condición, vaya, está aquí. Tiene que estar indentada, en mi caso, 4 espacios o un tabulador. Un carácter de tabulador. Ya si tu tabulador es de 4, de longitud de 4 o de 8 o de 1 o de 2 o de la longitud que sea, ya depende de cada quien, de los gustos de cada uno. A mí me gusta 4, entonces hay 4. 4. Y entonces, en este caso, esto es como un login para corroborar que el man que está por acá ingresando datos es humano. Y podemos crear también una bifurcación. O sea, le podemos darle un else. O sea, lo que sería un si no, el pseudocódigo, etc. Sería una cosa así. Lo mismo, el else, como nos indica que se va a abrir un nuevo bloque de código, pierde indentación porque no es parte del bloque de lo que se va a ejecutar acá, sino que pierde una indentación, 2 puntos, volvemos a abrir indentación acá y pegamos el print que imprime el mensaje por pantalla. Y después terminamos el programa. Recuerden, todos estos archivos los voy a dejar en la descripción del link al GitHub. Van a poder verlo ahí, leerlo, etc. Bien, vamos a probarlo. Ingreso un número negativo, por ejemplo. Si yo ingreso un 4, él me termina el programa y ya está. Así, tal cual, me termina el programa. Si yo, por ejemplo, me imprime un error. Si yo, por ejemplo, quiero, de vuelta, ahora sí ingresa el número negativo, soy un ser humano, y acá ingreso, entonces acá me imprimo un mensaje y dice, o bien 3 es mayor que 2, o bien 2 y 3 son iguales. O sea, está bien lo que dice. Dice porque en este caso le está comparando, con esto está preguntando si A y B son los números ingresados, vaya, son mayores o iguales. Recuerden, esto lo vimos un poquito más en profundidad allá en el taller, así que sigan en Twitch, si no me siguen en Twitch, y si no, para eso está el buen Discord, ahí pueden unirse y preguntarme lo que quieran, que con la mayor brevedad posible voy a responder, no se preocupen. Bien, entonces esto es lo que hace el programa este. Bueno, vamos rápidamente con los bucles, ¿no? Sí, ya, así de rápido, vamos con los bucles. En este caso, vamos a darle acá. Bien, ahora que ya tenemos cómo tomar decisiones, o sea, vamos a hacer que esto sea por un bucle. O sea, en este caso, esto es un programa que lee el número de alumnos de un curso y que básicamente agarra y que nos dice, ingresemos la nota algoritmia de los alumnos, y que nos vamos del alumno y nos muestra el número de alumno, qué sé yo, puede ser de una lista de alumnos, ingresamos, si la nota es menor que 1, y aquí me falta otra condición, es o
No, tiene que ser un AND. Y la nota es menor que 6. Digo, mayor que 5. Or, o la nota es mayor que 5, entonces se imprime un error y salta la siguiente iteración del bucle con esta palabra que se llama continuo, ¿sale? O sea, salta al siguiente iteración. O sea, es decir, si el bucle está repitiendo varias veces esto, simplemente salta la siguiente iteración, vuelve a repetir esto. O sea, esquipea todo lo que está acá, todo esto que está acá, lo esquipea, hace un skip y vuelve a empezar, vuelve a pedírmelo a la nota. Ya van a ver después esto como funca. Y luego suma las notas. ¿Ya? Añade la nota a un acarreador, a un acumulador. Y después nos vamos para el siguiente alumno, para que termine alguna vez el buen bucle. Luego calcula el promedio. En este caso quiero yo solamente la división entera, no quiero con decimales. Y imprime el promedio de las notas de algoritmo en este curso es, bla, bla, bla. Y presiona Enter para continuar hasta terminar el programa. Vamos a leerlo. Vamos a ejecutarlo. Python. Y ahí está. Y es el número de alumnos en el curso. Vamos a meter 10. Error, dice. Es la nota del alumno 3. Incluso no suma. ¿Ven? Yo, por ejemplo, pongo menos 6 en un error. Un error porque no puede ser 0. Error de vuelta. Puedo poner una letra y ahí rompe el programa. Eso le da. Ya lo vamos a ver después. A ver. Las chinas. Ahí. Entonces, vamos a hacerlo. 5, 4, 5, 3, 5, 4. Y en este caso, no sé por qué, a ver. Fue demasiado rápido el enter, parece, sí. Fue muy rápido el enter. Entonces, el promedio de notas en algoritmia de este curso es 4, dice acá. Para continuar. Fue muy rápido el enter acá, parece. Pero ya estamos. Bien, vamos a ver otra función más. Otra rutina más. En este caso, vimos lo que es el repeat until. Vemos lo que es el repeat until, que en este caso Python no tiene. Directamente, Python no tiene una forma de hacer repeat until. Hay muchas formas de hacer este repeat until, pero creo que una de las más fáciles, una de las formas que hay para hacerlo es escribiendo dos veces el bloque de instrucciones acá. O sea, este bloque acá y este bloque acá. O sea, repetir dos veces este bloque. Esa es una solución, pero es la más inefectiva porque, pues imagínense, tengo que escribir esto, muchas veces y viejo, o sea, hay mucho código ahí redundante. Entonces, otra forma de hacerlo es con este while true. True, en Python, los valores o las palabras que se usan para, digamos, los valores de verdadero o falso, ¿sale? Son true y false. ¿Estamos? No son como en otros lenguajes, que por ejemplo en otros lenguajes es simplemente true y false, en otros lenguajes, pero ahí, en Python es así, entonces F para nosotros, y en este caso le decimos que mientras verdadero, o sea, indicamos que se ejecute infinitas veces, entre comillas, porque en algún lugar termina el bucle. Le pedimos que ingrese el nombre de usuario y la contraseña y le decimos que en caso que los datos ingresados estén bien, le ponemos un break. Decimos break. Es decir, break lo que hace es acaba el bucle o sale de la estructura en cuestión de manera
eh, digamos, sobre todo de bucles, de manera abrupta. Es decir, mata nuestro bucle y sale. O sea, acá termina el bucle. Decimos básicamente termina el bucle. Distinto al continuo, que el continuo sí nos dejaba volver a hacer, pero no hacía lo que le seguía al continuo. Y imprimimos que es bienvenido, bienvenido usuario y bla, bla, bla. Entonces vamos a probar este programa. Vamos a probar qué tal ingresa el nombre de usuario. Por ejemplo, saludos al buen Eldan moderador. Qué sé yo. De anima. Son los tres. Vemos que no es esto. Entonces, vamos a probar con el nombre de Yaku. Bienvenido, Yaku. Y en este caso. Perdón. Siento que son 2 veces el bucle. Acá me tira la bienvenida de vuelta. Y presionando para continuar. Ahí está. Bien. Y por último, vamos a ver después también lo que es el famosísimo bucle for. O sea, para el bucle for elegí un programa sencillo. El bucle for, viejo, en Python es como raro. Es raro porque en otros lenguajes, por lo general, te van a, digamos, poner... O sea, te dicen que pongas el incremento, el valor inicial, tal como vimos justamente la última vez, vaya. Vaya, que es que uno coloca el for, el incremento, o sea, uno le deja poner, configurar todo como guste, como mande. Y es muy útil eso en el for. El problema de esto es que el for en Python, si bien lo hace también, justamente, no me gusta. No es muy intuitivo. O sea, no se lee muy intuitivo. O sea, for y in range. O sea, what? O sea, no se lee de forma muy intuitiva. O sea, si y para ahí en el rango, bla, 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 hace esto. O sea, mientras que ahí está en el rango este, hace esto. Podrías leerlo. Que es un poco como ambiguo. O sea, no es ambiguo, es raro de leer. Mientras que en el for no si sabe cómo está funcionando en otros lenguajes. Entonces, bueno. Acá como aclara la función range, le da un valor inicial al índice, o sea, a la i, ¿no? Y define un valor límite para el for. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Nosotros también, otra cosa que podemos hacer es, en todo caso, meterle acá un array. Meterle acá un array y entonces que la i recorra, digamos, lo que es la longitud del array. Entonces el for se ejecuta tantas veces como el array, como la longitud del array lo indican. Que no está mal. Entonces así podemos recorrer listas, arrays, etcétera. Bien. Vamos con este programa. Este es un programa que nos imprime la tabla de 5. Nada muy complicado. Acá está. Imprimió tabla de 5. Y ya está. Presionamos Enter para continuar. ¿Ven? No falló nada y listo. Ahora, ya sabemos cómo hacer el mítico for. Queremos saber, Master, cómo haces el mítico switch. Acá, ¿sabes cómo haces el switch? Porque es complicado hacer el switch. Da la casualidad que switch es una cosa un poco F, honestamente. Porque Python no trae switch como tal, a menos que estemos usando la 3.10 en adelante. Salvo usemos la 3.10 en adelante, que es lo más recomendable. Si ustedes están usando el Python con Linux, probablemente, si son de actualizar mucho su Linux, como yo, por ejemplo, probablemente tengan 3.10 en adelante. Muy probablemente. Si tienen Python 3 y algo para abajo, entonces mis pésames.
No hay forma. Hay una forma que es con diccionarios para hacer el switch. Pero no me gustan la forma con diccionarios porque, por ejemplo, no podrías ejecutar funciones, no podrías ejecutar código o definir esa acción. Al final acabaría siendo más lo mismo que ponerla con if y ya está. Hay otro que es con clases, pero tendré que explicar clases para eso y no quiero. Entonces lo hacemos a la antigua. Hacemos lo que justamente eh, justamente lo que el switch está para evitarnos, ¿no? Que es agarrar, opa, que en este caso es encadenar varios ifs aquí. Y por supuesto siempre al final tenemos que poner un case, que sea un default, ¿sale? En este caso es meter estas condiciones acá, ¿sale? Es decir, acá preguntamos si la variable sw, que es como abreviatura de switch, es distinto de 0, que es este caso. Es distinto de cualquiera de estos de acá, y tiene que ser estrictamente distinto de cada uno. Es decir, no puedo acá, por ejemplo, poner opa. Entonces, por ejemplo, y en 3. Man, ¿en serio qué es esto? Por ejemplo, ¡ay! Ok. Espérate. Ah, aquí está mejor. Sí, señor. Bueno, por ejemplo, no me sirve esto. No me sirve un OR. Acá, perdonen. No me sirve un OR acá. Tiene que ser sin falta un AND. O si no, va a saltar error por todos lados si no queremos. Y esta es la forma de hacerlo con Python 3.10 en adelante. O sea, la palabra clave match, una variable que va a ser no de switch case, en este caso sale, debería ponerla ahí, así. Y entonces dice, caso que sea 0, ejecuta este bloque. Caso que sea 1, ejecuta este bloque. Caso que sea 2, ejecuta este bloque. Y en caso default, ejecuta este bloque. Es mucho más fácil escribir esto de acá que es todo esto de acá básicamente. Es una locura, así que why not. Y bueno, y luego termina brutalmente el programa. Termina el programa. Entonces voy a agarrar para mostrarles de qué es capaz este programa. Se ingresa un entero, por ejemplo ponemos 0 y 8, que es lo que le puse que imprima en el caso que no ingrese acá. Ingresa un entero, vamos a poner este número acá, 5, imprime un number, que es el default del case, ¿no? Bien, una vez sabemos ya cómo hacer todas estas estructuras, quise añadir una última cosa para ustedes, que es el tema de las funciones en Python, ¿sale? Las funciones en Python se definen de esta forma ahí. Se definen con esto. La palabra clave def, una suma, o sea, un nombre, y acá un paréntesis con una lista separada de nombres separados por coma, que indican los parámetros de entrada de una función. Dos puntos, la típica indentación del Python, y return, hacemos lo que sea que tengamos que hacer, y return es una palabra clave que indica
que la función debe devolver el valor que se especifica a continuación. En este caso, la suma de A más B. Por ejemplo, si nosotros ponemos return a una función así vacío y no le sigue nada, simplemente acaba la función. Y si se dan cuenta, de nuevo, una sola entrada, una sola salida. Todas estas tienen una entrada, una salida. Nada raro, nada de otro mundo. Y acá pues lo combina y hace que el programa sea un poco más fácil de leer. Incluso creo que podemos haber hecho más fácil haciendo esto de ingresar a I B y cosas un poco raras, pero ahí estamos. Bien, 30 minutos cuando los tutoriales de YouTube toman como 10 minutos por cada tema. Pero ahí estamos. Vamos a ver qué hace esto aquí. Bien, lista de operaciones. Ahí. Ok, primero nuestro menú. Suma, resta, multiplicación, división, factorial. Yo le voy a poner factorial. Ingreso un número entero. Hay aquí un número entero. ¿Qué sería? Factorial de 7. Ok. No hizo nada. Aquí habrá algún error. Ok. Quiero la operación, pues yo qué sé. La 6. Esta sí bien. 2 al cuadrado. 4. Y él hace las operaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a matarlo con un error. Ahí está. Creo que lo que pasa es que no está imprimiendo el valor. Claro, él está haciendo, pero ahí está. Vamos a ver. Tac. Ahí vamos. Uf, lástima, le puse muchas operaciones. Aquí int string. Y luego tengo esto. Ahora vamos a volver a ejecutar. Listo. Entonces, por ejemplo, le paso 5. Quiero el factorial de 3, que es 6. Quiero volver a hacer otra operación. La multiplicación, por ejemplo, 3 por 4, 12. Y así. No quiero. Presioné Enter para continuar. Y ya estamos. Entonces, hasta aquí llega hoy un poquito como una reseña breve de Python. No es la mejor del mundo y esto da para muchas cosas. Por ejemplo, como ven acá, arrays y diccionarios. Así que hay mucho que hacer todavía en Python. Si quieren que les hable de los diccionarios, los arrays e incluso las tuplas, no olviden reventar a likes. Si llegamos a los 10 likes, hablamos sobre arrays o vectores, diccionarios o listas y tablas hash. Hablamos de estructuras de datos en Python y cómo manejarlas con estas estructuras. Incluso llegamos a hablar de clases en Python. ¿Sale? En cualquier caso, muchísimas gracias por el apoyo al canal. Ya somos más de 60 suscriptores, así que por favor
Ayúdenme a llegar a los 100 primeros subs. Así YouTube me trata con más cariño. Y ya saben, yo soy Yaku Knight. Y sin más, me despido. Ya,